Y decíamos que hoy llegó el tercer cargamento de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer y BioNTech y que ya está siendo aplicada al personal de salud en Chile. Se espera que a fines de mes comience también la inoculación con la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac, pero que otras alternativas están en evaluación. ¿Cómo funciona el proceso y cómo está Chile en cuanto a este desarrollo de la campaña de vacunación? Lo analizamos junto a Flavio Salazar, inmunólogo y vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Flavio, muy buenos días, gracias por estos minutos. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos y comenzamos con 10.000 dosis, 9.000 dosis, hoy llegan 88.000, ya decía el presidente Piñera, todas las semanas van a llegar un mayor número de esta vacuna en particular, que es la única que se puede aplicar en Chile porque fue aprobada por el ISP. Lo que sucede con la Coronavac es algo que hay que esperar el balance y finalmente la eventual aprobación que haga el ISP. ¿Cómo analizas tú hasta el minuto se está llevando este proceso de vacunación? Bueno, todavía estamos en una etapa bastante incipiente. Claramente, para el desafío que tenemos que lograr vacunar una parte importante de la población, por lo tanto, es una buena noticia que ya se empiece este proceso, pero creo que todos estamos esperando que se intensifique durante las próximas semanas y meses para lograr entonces el efecto esperado. Estas dosis, si bien son importantes, todavía son muy menores y todavía no alcanzan para cubrir, por ejemplo, algún grupo determinado de personas, quizás los adultos mayores o el personal, ¿no es cierto?, que está en la primera línea de la salud primaria. Claro, aquí es muy importante ver el volumen de cuántas vacunas llegan finalmente. En Chile no se pueden producir vacunas, se ha hablado muchísimo de hecho, pero hasta el minuto lo que tenemos es la importación de vacunas con distintos tratados, acuerdos, en realidad contratos que se han suscrito con las distintas compañías farmacéuticas. En ese sentido, el volumen es clave, pero también la logística y el desarrollo de esta campaña de vacunación, partiendo por el personal de salud y lo que se anunciaba a través de los medios, a través de La Tercera esta mañana, de que la próxima semana ya comenzaría otro grupo muy importante, clave, que es el de los adultos mayores. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, claro, yo creo que en general los países han establecido esa estrategia, dado de que la producción de vacunas, ¿no es cierto?, la demanda de vacunas es tan grande hoy día, porque está toda la humanidad afectada, y las capacidades de producción, como lo habíamos adelantado hace bastante tiempo, conversando de lo dificultoso que era. Una cosa era lograr obtener una vacuna que funcione y otra cosa es poder establecer un programa de vacunación a nivel mundial, que siempre se va a ver afectado por las capacidades, los cuellos de botella que existan para poder producir esta. Y como tú bien decías, nosotros en Chile somos totalmente dependientes de la industria internacional. Nosotros no tenemos ninguna capacidad hoy día instalada para poder establecer nuestras propias soluciones, como sí la tuvimos hasta principio, o sea, hasta después de los primeros años de la primera década de este siglo, donde se decidió por razones, digamos, de costo total, que mejor era comprar. Pero lamentablemente estamos entonces siempre dependiendo de la disponibilidad de stock, y eso es un tema que nos va a costar. Ahora, a mí me parece importante que ojalá logremos prontamente obtener los resultados de las otras alternativas de vacunas para que la China, por ejemplo, la de Sinovac, en el sentido de que se aumente, porque ahí hay un contrato bastante importante donde podríamos tener acceso a más vacunas. Pero todo eso tiene que pasar por procesos regulatorios bastante estrictos y que tiene el ISP que tomar esa decisión, pero es un tema que yo lo veo complicado hasta ahora, porque como vemos la pandemia sigue creciendo y la respuesta en vacuna todavía es baja. En ese punto es bien importante tener el contexto de lo que estamos viviendo. Cerca de 4.000 nuevos casos diarios. Ayer baja a 3.200, pero finalmente son números altísimos y que finalmente en 14, 11 días van desarrollando en gran parte una sintomatología grave. También considerando que ya a Chile ha llegado esta variante británica, que quizás no es más letal que las otras variantes, pero sí es aún más contagiosa, por lo cual los grupos de riesgo son los que están más vulnerables a este sentido. En ese punto, ¿cómo ves tú esta dinámica? Finalmente llegan más vacunas, una buena noticia, se aseguran vacunas en una demanda a nivel planetario, pero cuando vemos las cifras de nuevos contagios, de casos activos y por sobre todo el aumento de pacientes UCI, claro, es una situación que es blanco y negro, digamos, es bien dicotomática, digamos. Claro, lo que pasa es que las temporalidades no coinciden. O sea, nosotros estamos hoy día en camino a un segundo pic, ¿no es cierto? Estamos avanzando, se ve que estamos avanzando a un segundo pic,
que esperamos ojalá no sea igual al primero, pero va hacia ese lado. Y el tema de la vacuna es una actividad que va a generar respuesta definitiva 1 mes, 2 meses después de habérsele aplicado. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que la vacuna mitigue esta segunda ola. No hay ninguna posibilidad. La vacuna, por más que lleguen hoy día el triple, 4 veces más de las que han llegado, va a producir una disminución de los contagios, porque no vamos a alcanzar a tener esa inmunidad. Por lo tanto, todavía lo más importante es el comportamiento, digamos, de los ciudadanos y las medidas que tome el gobierno para poder mantener una baja circulación viral y que permita que esto no se nos escape y tengamos mayor casos de adultos mayores que entran a hospitalizarse y mueren. Flavio, estamos comentando, llegan las dosis de Pfizer, pero también a la espera de una eventual aprobación de emergencia de la vacuna de Sinovac. Y leía ayer que en Brasil hay datos que a muchos lo ven como algo negativo. Un 60% de eficiencia, de eficacia en las pruebas clínicas que se llevan allá en Brasil. Entiendo que ese 60-50% es la tónica de la gran mayoría de las vacunas. Lo que pasa es que nos acostumbramos a las informaciones de Pfizer-BioNTech y otras vacunas del mundo llegar a índices de eficacia de 90-95%. ¿Cómo también se lee esto que sucedió ayer? Mira, yo creo que dada la información que tenemos día a día, ¿no es cierto?, se ha generado una especie de visión de competencia y de comparaciones que yo creo que no tienen mucho sentido. Nunca uno hace comparaciones entre distintos esquemas si es que no los prueba en paralelo. O sea, uno no puede comparar el porcentaje de protección de la vacuna A puesta en un contexto con la vacuna B puesta en otro contexto. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que yo leí de la vacuna que se probó en Brasil y los datos que entregó el instituto, en general hay una altísima o completa protección para disminuir los casos graves, ¿no es cierto? Claro. Los casos que puedan ir a intubarse, a hospitalizarse y morir. Allí hay un 100% de protección. Donde hay menos protección es en la sintomatología leve. O sea, en el fondo hay algunos que se vacunen y que igual se contagien, pero sin síntomas, asintomáticos o con síntomas muy pequeños. Por lo que es una buena noticia eso. Además que este estudio se realizó en un grupo de personas altamente expuestas. Por lo tanto, todos esos elementos hacen de que uno tenga que ver la vacuna per se. Nosotros tenemos que concentrarnos en qué efecto tendría usar esa vacuna en la pandemia. ¿Ayudaría a mitigarla? Yo creo que los resultados que hoy día han mostrado, si es que los confirma y los estudia bien el ISP, debiesen ser suficientes para implementar una campaña de vacunación en Chile porque va a tener efectos mitigadores de la pandemia. Ahora, estamos también en un tema inédito en términos de que hay varias vacunas que están en fase 3, pero ya están siendo aprobadas por organismos reguladores y comienzan una fase directa, podríamos decir, de campañas masivas de vacunación, donde muchos dicen, bueno, pero ¿tendrá efectos un año después? No lo sabemos porque finalmente estamos en el desarrollo de esto. O sea, también hay un tema inédito de vacunación con respecto a estas vacunas que hay que también desterrar un mito. ¿Cómo se demoraron tan poco en sacarla, en hacerla? Bueno, porque el coronavirus se viene estudiando desde hace 4 años. Esta es una cepa del coronavirus que, por supuesto, es bastante más contagiosa y bastante más mortal. Claro, bueno, el proceso, o sea, se han ido acelerando. Yo creo que los tiempos que van a venir para las vacunas futuras van a ser más cortos que los que habían antes, porque existen, al haberse probado que ciertas plataformas o ciertas, digamos, combinaciones tienen efecto, ahora solamente uno puede ir cambiando los antígenos que se llama y hacerlo específico para cada uno de los patógenos. Por lo tanto, yo veo esto como un avance, un salto tecnológico y no como algo malo, porque no es que se haya hecho sin las pruebas. Se han hecho las pruebas, pero con mucho mayor, digamos, intensidad, porque había más recursos, había más trabajo avanzado y también una mayor disposición del organismo regulatorio de revisar rápidamente y no dejar esto, ¿no es cierto?, en los procesos normales que siempre hay prioridad. Y en este caso la prioridad se le dio totalmente por el tema de la pandemia. Yo creo que las vacunas son seguras. Lo que se ha visto hoy día es que después de 8 meses todavía existe protección. No se puede saber más porque no hay nadie que lleva más tiempo que 8 meses vacunado, pero probablemente esto va por lo menos durar un año. Yo creo que si dura un año ya tiene un efecto importante en controlar la pandemia y volver a una cierta normalidad, aunque nos tendríamos que ir vacunando, ¿no es cierto?, cada año, pero eso todavía está por verse. Yo creo que lo importante hoy día es apurar el paso y generar este proceso de vacunación, siguiendo todos los pasos reglamentarios, y yo creo que vamos a andar bien en este sentido. Podríamos decir, Flavio, que el 2020 fue un año muy complejo, muy duro, y también lo va a ser el 2021, pero el 2020 fue un año de aprendizaje de
las pandemias de la situación epidemiológica y del COVID-19. Este 2021 también podríamos decir que eso se mantiene, pero además va a ser un año de aprender sobre las vacunas contra el COVID-19. Y hay todavía dudas que no han sido zanjadas, digamos, por los mismos fabricantes de ellas. Por ejemplo, hasta el minuto se sabe si los alérgicos, las alérgicas van a poder ser vacunados. Se ha hablado de aquellos que tienen alergias más graves, que es mejor evitar vacunarse. Obviamente en un tema de pandemia eso no es una buena noticia para ellos. Bueno, en general, cualquier intervención, digamos, farmacológica puede generar algún tipo de efecto adverso en algún grupo de personas, sobre todo cuando porque no es lo mismo si tú tratas 100 personas que si tienes que tratar toda la humanidad. Si tratas toda la humanidad con una vacuna, probablemente van a haber algunos casos. Yo creo que se ha ido aclarando el tema de los alérgicos. Hay algunos elementos, ¿no es cierto?, que algunas sobrereacciones en algunas personas, pero yo no creo que sea algo general para todos los alérgicos. Yo creo que hay que esperar un tiempo más. No debiesen ser los primeros en vacunarse si tienen algún problema de este tipo, pero yo creo que a la larga sí se van a poder vacunar porque creo que no hay una relación tan frecuente entre las reacciones adversas relacionadas con la alergia y las vacunas en general. Las vacunas ustedes tienen que pensar de que han existido desde siempre o desde hace mucho tiempo, incluso antes de que existieran como vacunas propiamente tal, los procesos de inmunización ya existían en los pueblos originarios. Las vacunas han servido para aumentar la expectativa de vida en Chile, por ejemplo, y han sido un programa que ha permitido que sobreviva una cantidad, la mayoría de los niños al nacer, que era lo que no acontecía antes. Por lo tanto, esos peligros no han aumentado con las nuevas tecnologías. Yo creo que en el fondo se entiende más, se sabe más, por lo tanto hoy día hay mayor seguridad y estamos atentos siempre de observar si es que de algún momento en el mediano o largo plazo se produjera algún problema, pero todavía eso no se puede predecir porque no ha acontecido. Y sobre este ejemplo en particular, te lo complemento, una persona adulta mayor que dentro de las próximas semanas ya estaría dentro del grupo que va a ser inoculado con las nuevas dosis, y si es alérgico o alérgica, ¿podría vacunarse? ¿Está más o menos zanjado eso? Yo creo que tiene que manifestar al momento de ir a vacunarse que tiene ese problema para que lo evalúe, porque depende, hay muchos tipos de alergias. Si yo le digo a los alérgicos, por ejemplo, al polen que no se vacunen, no creo que tenga ningún sentido. Se van a poder vacunar. Entonces, depende del nivel de alergia, del tipo de reacciones alérgicas que tenga esa persona históricamente. Entonces, ahí se puede evaluar. Pero en general, cualquier persona que dice que yo soy alérgica, no sé, porque en el verano estornudo, en primavera, bueno, eso yo creo que no está relacionado con mayor riesgo al vacunarse. Uh-huh. Ahora, Flavio, en otro punto, sumando estos dos elementos, lo que es el contexto de la pandemia y lo que es el contexto de las vacunas, de la campaña de vacunación, que gradualmente comienza a aumentar en términos de volumen, podríamos decir, y también de vacunas. Se ha hablado mucho de que, y quiero ver tu percepción como inmunólogo, si se da esa sensación de que como las vacunas ya están en Chile, podemos respirar más tranquilos, como desde el gobierno se hace una proyección de que el primer semestre podría estar el 80% de la población vacunada, podemos estar más tranquilos. Al mismo tiempo hay que ser súper objetivo, el gobierno y la autoridad sanitaria habla de lo peligroso que está haciendo la actitud de la ciudadanía, pero también con las medidas que se cumplen o no. ¿Cómo ves tú estos mensajes, estas señales y por sobre todo el contexto? Muchos dicen este marzo va a ser distinto que el 2020 porque antes no había vacuna, ahora sí hay. No, pero es que yo creo que hay una cosa es no caer en la desesperación y el pesimismo y otra cosa es sacar cuentas alegres. Yo creo que nosotros hoy día no contamos con una vacuna. Si usted me dice 100.000 vacunas, todavía están en una primera dosis, se requieren dos para poder tener protección. Por lo tanto, claro, hoy día en Chile no hay nadie protegido, nadie, ninguna persona está protegida. Entonces, y tampoco está controlada la pandemia en el sentido de controlada, de saber qué es lo que va a pasar en una semana más o en 2 semanas más. Pues si yo le pregunto a la autoridad si saben lo que va a pasar en 1 o 2 semanas más, no sabemos, porque va a depender del comportamiento, va a depender de las normas que se establezcan, del cumplimiento de las cuarentenas, etc. Entonces, yo creo que estamos en una situación todavía precaria, yo creo que la gente no se puede relajar, yo creo que más que un relajo por la vacuna, yo creo que hay un cansancio porque es difícil mantener la disciplina, ¿no es cierto?, en verano, después de tanto tiempo estar confinado, pero yo creo que hay que dar el mensaje de que es necesario aún hacerlo y que el tema del alivio por la vacuna no va a suceder en el corto plazo, va a suceder en el mediano plazo y mientras tanto estamos altamente en riesgo. O sea, no es lo mismo vacunar cuando estemos en medio de una pandemia, digamos, desatada, que vacunar con una pandemia controlada porque nos va a permitir, ¿no es cierto?, salir más rápido y volver a la normalidad con mayor rapidez, claro.
Claro, si uno hace proyecciones vamos a tener una situación completamente distinta ya el próximo año, cuando las vacunas seguramente para restituir esta inmunidad se inoculen nuevamente, previniendo lo que se ha vivido el 2020 y lo que desgraciadamente vamos a vivir el 2021, que ya lo estamos viviendo también. Sí, bueno, es lamentable, pero es así. Es una realidad, pandemia, digamos, que nos ha pegado muy duro en todos los aspectos psicológicos, económicos, de salud pública, de desigualdades, etcétera. Vamos a tener que superarla, pero yo creo que no se puede adelantar solamente por el deseo de adelantarlo. Tiene que estar basado en la evidencia, y la evidencia dice que primero tenemos que vacunar un porcentaje importante de la población para recién empezar a tener un cambio en el comportamiento del contagio del virus y un control que a largo plazo nos permita volver a la normalidad. Flavio Salazar, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y que tengas un buen día. Hasta luego. Igualmente, que estén bien. Nos vemos, gracias.